El siglo de oro era un siglo como prácticamente que se caracterizó mucho por las artes, por las culturas y eso. El siglo de oro, como estaba diciendo, era más que todo lo de las artes y las culturas y de literatura española, de literatura de España, perdón, de literatura de España. Este siglo comenzó a finales del siglo XV y finalizó en el siglo XVII. Este siglo está predeterminado por el auge de las artes y letras. Los autores fueron como los autores más centrados en este tema fueron Miguel de Cervantes, que fue el de Don Quijote, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Luis Góngora y Francisco de Quevedo. Estos autores tuvieron que ver mucho en este siglo porque fue como en un siglo que se vio como más marcado, sobre todo en el aspecto de las obras, de cómo se expresaban, de las culturas, de las artes y esas cosas. Este periodo va de 1531 a 1681. Comenzó con la publicación de la gramática castellana de Antonio Negrija en 1462 y terminó con la muerte del dramaturgo de Pedro Calderón de Barca en 1681. Fue como en este periodo se vio mucho lo del arte, la cultura y todo eso. Más que todo tuvieron que ver los más destacados, como los más que tuvieron que ver en este periodo fueron el Greco, Diego Velázquez, Murillo y Zurbarán. Esos fueron como los más principales que tuvieron que ver como ya en respecto al arte, a las obras, a las pinturas y todo eso, que era lo que prácticamente lo más brillante de esa época. El siglo de oro resaltó mucho, más que todo, brillaba más en las cosas del arte, la cultura, como estaba diciendo, en la literatura y todo eso, que porque era un siglo como muy creativo, por decirlo así. En el teatro más que todo se vio como en las obras más destacadas que se vio fue gracias a Lope de Vega, que gracias a él fue que se dio gracias a él se revolucionó como la obra teatral, los escenarios y todo eso, que fue como el que estuvo más en eso. Este periodo se caracterizó por sus... ¿cómo explico esto? Por el teatro, porque en este periodo no se hacía como más que todo ¿cómo se llama eso? No se da más que todo en lo del... Bueno, en eso pues se da más que todo en las cosas del arte, se plasma más que todo como se veían más las cosas más importantes, ya que eso era lo que ellos expresaban, las cosas como se transmitían. ¿Ves? El Renacimiento fue un movimiento cultural que se dio, un movimiento como muy importante en ese siglo, que en Europa, que se dio del siglo XV al siglo XVII.
el Renacimiento fue como una época muy importante que se dio más que todo la Edad Media a la moderna. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la media era como las cosas como ya que no se veían casi siempre, que sí, como la aparición de la imprenta y esas cosas. Y la moderna era ya lo clásico, lo así, lo que no se veía en los siglos de antes, pues. Este más que todo se dio clásicamente en la ciencia, la naturaleza, el ser humano y todo eso. Las características del Renacimiento eran el antropocentrismo, el arte, el humanismo, la ciencia, la imprenta, y la literatura. Primero, el antropocentrismo se dio como ya en las cosas de la creencia, que se dio en la Edad Media, ya en lo de la creencia, de que crea mucho en Dios y esas cosas. La segunda palabra, no. El arte caracterizó por sus grandes obras, más que todo los que fueron por sus grandes obras y por su perspectiva. Los que tuvieron como más destacados en el arte fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Botticelli, algo así, que fueron como los más destacados en el arte, ya por sus pinturas, por su creatividad, por las cosas que a ellos les gustaban, que prácticamente las reflejaban en eso lo que ellos hacían, por cómo expresaban, por ellos hacían sus obras por lo que ellos imaginaban, o sea, digamos, imaginaban un paisaje como el de, bueno, no me acuerdo cómo decía su nombre, pero por sus paisajes, por lo que ellos imaginaban, pues lo hacían realidad. El humanismo se vio reflejado en la filosofía, en el humanismo, en la literatura, en la lengua, en las cosas prácticamente como que las personas se podían expresar, que ya eran en su pensamiento crítico, que era la filosofía, porque en ese siglo se veía mucho más que todo la filosofía, porque prácticamente eso es de lo que prácticamente habla casi todo el siglo, de cómo el pensamiento crítico y esas cosas, la literatura, cómo se expresaban, cómo imaginaban y eso. Ciencias y descubrimientos. Esto era como más que todo basado en la expresión, en cómo se reflejaba en todo eso. Más que todo tuvo un choque, más que todo tuvo que ver ahí, prácticamente lo que tuvo que ver como el Copérnico, Galileo y Besalio. La literatura, la imprenta, la intervención de la imprenta por Gutenberg, que se dio a mediados del siglo XV. Bueno, ahora vamos con la invasión turca. Bueno, antes de hablar de la invasión turca, vamos a centrarnos un poco más en el tema del siglo de oro, porque no lo dije al principio. ¿Cómo así?
O sea, en el siglo de oro se dio mucho como, está dividido por dos partes, que es el Renacimiento y el Barroco, que es como el Renacimiento y el Barroco, que o sea que en el Renacimiento se da como ya lo estaba diciendo, la aparición de la imprenta, de las cosas de la arte, la cultura, la filosofía, más que todo se da en el Renacimiento. Ya por sus autores, como Leonardo de Da Vinci, que era más que todo que estaba centrado en la parte del arte y eso, como Lora de Vega, que era que estaba centrado en la parte del teatro y todas esas cosas. En la literatura ya estaba, era como Dante el Gier, que era que estaba centrado ya en las partes de la literatura, así como otros autores también importantes en esta época. Ya en el barroco ya era como, perdón, en el Renacimiento como la obra del Lazarillo, que también está centrado algo así en la importancia de eso. En lo del y la invasión turca y la aparición de la imprenta. Bueno, en el barroco se ve más que todo reflejado como en la parte en la parte del, ¿cómo que se llama eso? O sea, también está reflejado prácticamente en el Renacimiento y eso, pero está más reflejado en europea y esas cosas. Perdón, en Europa y eso. Y también como que se veía era muy importante la parte de la filosofía y eso. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la invasión turca. Bueno, en la invasión turca pues no está así como tan, el tema no está así tan centrado, porque pues no me aparecía así como un tema en específico sobre la invasión turca, sino más que todo en la invasión turca ya se habló sobre lo de las iglesias, lo de que las personas no estaban como por decirlo así no estaban no tenían un acuerdo así como tal, sino que las iglesias no, o sea, las iglesias, lo que mejor dicho, las personas no estaban empezando, no estaban creyendo. Y o sea, como las personas no estaban en esa creencia, como las personas no estaban ¿cómo explicarlo? Así como ya tan centrada en eso de la iglesia, de que ir a rezar, porque se dio un tiempo en que las personas no creyeron en la iglesia, porque pues por cosas que decía la gente. Y pues ahí fue donde más que todo se centra la parte de o sea, por la invasión turca a Constantinopla 1453. O sea, mejor dicho, en las guerras de Ansburgo, creo que es que se llama. Bueno, y por eso prácticamente no se vio tan reflejado como prestarle tanta atención a eso, pues. Y
lo de la invasión turca fue prácticamente por lo de las guerras y todo eso. Y las iglesias, como las iglesias veían que la gente no estaban de acuerdo a cómo pensaban o cómo se reflejaba en esto, pues las iglesias, cuando como veían que la gente no estaba creyendo en las oraciones y eso, empezaron a meter a la gente al caldero. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, mejor dicho, empezaron a matarlas, a degollarlas, a... ¿cómo se llama la otra? Bueno, a degollarlas, pues a matarlas, porque no me acuerdo cómo se llama, a darle latigazos y eso, o sea, a torturar a la gente. Y pues la gente, o sea, había gente que no creía en eso, pero empezaron a creer eso por la maldad que estaban haciendo, por las cosas injustas. Porque, o sea, si uno no cree en eso, ¿por qué la gente tiene que estar como afiliada, me entiende? A estar ahí como que sí, tiene que creer eso, porque esto, que lo otro. Por eso fue que a la gente la estaban matando, porque en la iglesia pensaban que la gente no estaba como a ese cargo, como a esa creencia. Bueno, y ya después de esto, pasa es lo del... Las mujeres estaban como... ¿Cómo explico esto? Las mujeres, lo que... O sea, las mujeres, la iglesia empezó a como a ver que había mujeres que eran brujas. O sea, mejor dicho, la gente como tuvieron una creencia, mejor dicho, por así decirlo, que las mujeres, o sea, la iglesia pensaba que había mujeres brujas que no, o sea, que no creían en lo de la iglesia y eso, y empezaron a matarlas, a quemarlos, y pues prácticamente la invasión turca se vio reflejado como en las cosas de las guerras, en las cosas de que la gente no creía en eso que prácticamente pues se estaba dando en esa época. Bueno, ahora vamos con la aparición de la imprenta. La aparición de la imprenta, mejor dicho, se veía reflejada en la facilitación de las obras literarias. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ya los libros en los monasterios no se copiaban, sino se escribían a mano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Más centrado hacia el tema. O sea, que hubo un tiempo en este periodo, en esta época, en este siglo, que la gente no estaba empezando a como a copiar los libros, o sea, no estaba empezando a como creer en los libros y esas cosas. Mejor dicho, vamos al grano. O sea, los libros ya no se copiaban, mejor dicho, sí, no se copiaban. Ahora lo que hacían era escribirse a mano. Porque, o sea, con que se escribían, se escribían, pero no tanto, ¿me entiendes? No sé cómo explicarlo, pues. Y pues la imprenta, mejor dicho, era como, pues sí, mejor dicho, ya en los monasterios no se copiaban las cosas, sino que se escribían. Pues ya eso es así, pues más reflejado así en las cosas de memorización, en las letras, en las creencias. Bueno, y eso, ya, y eso. Ahora vamos ahora sí con la Celestina. Pues la Celestina es como, mejor dicho, una obra escrita por Fernando de Rojas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, prácticamente fue
no, sí fue escrita por él, pero fue como él fue prácticamente el que lo vivió, porque ¿qué pasa en esta obra? Esto se quiere a que él se enamoró de, ¿cómo se llama esta señora? Melibea. Pues esta obra fue escrita en 1499 y pues el personaje fue Fernando de Rojas, que se enamoró de Melibea. Pero Melibea era una muchacha muy bonita, pero o sea, él no le prestaba atención ni nada por él. Ella no le prestaba atención a él porque pues ella no quería nada con él ni nada con él. Y Fernando de Rojas, mejor dicho, afligido, o sea, triste porque no trataba como de ver, de llamar la atención de Melibea, porque ella no quería nada con él, porque pues no. Él llegó afligido pues a su casa, como él era un hombre de plata, llegó afligido a su casa, o sea, triste, y sus empleados lo vieron y como que le dijeron a este señor que acudiera a la Celestina. Perdón. ¿Qué es la Celestina? La Celestina era como una señora que hablaba de poción, perdón, no hablaba, que era de como de la gente que lee las cartas y esas cosas, o sea, mejor dicho, era una bruja, mejor dicho, por así sí decirlo. Que, o sea, que mucha gente creía en eso. Bueno, y convencieron a Fernando de Rojas que como que le dijera las cosas que pasaban a la Celestina, la cual él accedió y pero sus empleados ya habían hablado con la Celestina y le dijeron que a cambio de que ellos le llevaran a su amo, o sea, a Fernando de Rojas, a ella, o sea, la plata que él le iba a sacar, porque pues él tenía que pagar eso, la plata que él le iba a sacar, se la repartieran entre los tres. O sea, ellos accedieron ellos, y esta señora, la Celestina, también accedió. Y pues llegó el momento de que Fernando de Rojas fuera a hablar con la Celestina y eso. Y la Celestina hizo todo lo posible de que esta Melibea fuera, o sea, se enamorara de Fernando de Rojas. Hicieron todo lo posible para que ella se enamorara de Fernando de Rojas. Bueno, y eso. Y después, ya después de eso, cuando estos señores fueron para la casa de la Celestina a buscar su recompensa, la cual la Celestina pues no se la dio porque mejor dicho, se la quería quedar ella, la cual ellos vieron esto y mataron a la Celestina. A la Celestina porque no le quería dar lo que había ganado con Fernando de Rojas. Bueno, y la mataron ensangrentadamente. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Mejor dicho, esto quiere como la Celestina prácticamente es una obra reflejada en el amor trágico, en la desilusión de las personas y eso. Y pues la Celestina la Celestina no, Melibea, o sea, Melibea se significaría como una persona dulce y eso, porque ella pues era muy dulce y eso, pero Fernando de Rojas al final sí consiguió tener algo con ella y pues, y eso, mejor dicho, era una obra.
Pero, ¿qué pasa? Aquí que como que la gente pues hizo todo lo posible que esta Melibea se enamorara de Fernando de Rojas, pero ella tenía un amor con Kelisto. ¿Quién era Kelisto? Pues me imagino que era algo que ella quería. Y y pues eso, o sea, mejor dicho, fue reflejada en una obra amor trágico que no se dio a la final. Bueno, podemos hablar un poquito de la parte del todavía el Renacimiento, porque en el Renacimiento fue cuando se dio más que todo en las obras y todo eso. Y más que todo aquí se dio la parte de la obra del Lazarillo, como lo estaba contando en el video que hice ya pasado, que era una obra picaresca, ya que ¿qué quiere decir picaresco? Que era una obra donde había enemigos, donde había personajes como ¿qué? Personajes como, o sea, malicios, ¿me entiendes? Que no eran buenos, que, o sea, eran mentirosos, eran enemigos, eran ladrones y todo eso. Bueno, pues y esta obra se trata de diferentes amos y eso, de que uno le promete cosas y no se las cumple, que ese ya era el escudero. No, perdón, el escudero no. Pues sí, era el escudero, porque, o sea, le dijo que sí, que él podía estar con él y eso, pero lo engañó porque él no tenía prácticamente esas cosas para darle ya recursos, que si comida, que si vivienda y todo eso. Tenía casa, pero era pues arrendada y pues no tenía cómo pagarle todo eso. Pero él está bien vestido y todo. Y la otra es la del ciego, que era un viejo astuto, porque así fue que se denominó, porque él pensaba que, o sea, el ciego pensaba que el Lazarillo era astuto. Perdón, al revés, el Lazarillo pensaba que el ciego era astuto, cuando en realidad sí era, pero no tanto como él, porque el ciego, como no veía, pues tampoco ahí estaba tan reflejado y todo eso. Pero bueno, ya en la otra hora ya se lo explico. Ya sería, vamos a la parte ya del barroco. Sí, del barroco. Bueno, vamos a hablar sobre el barroco. El barroco se refiere a un periodo artístico y literario que comenzó del siglo XVI y comenzó, mejor dicho, sí, del siglo XVI, casi XVII, y finalizó en el siglo XVIII. Finalizó en el siglo XVIII. No este periodo, sino el barroco, como se dice, mejor dicho, es como, ya que la parte artística más que todo sería en las pinturas en este periodo, se veía muy reflejado las cosas de contrastes, de fondos, de cómo las personas veían las pinturas, cómo le ponían el fondo a las pinturas, cómo le ponían, más que todo se utilizaban los colores oscuros y los colores ya sea así como grises, negro y esas cosas que les daba fondo, que les daba como si fueran de alto relieve, mejor dicho. Fue un siglo muy creativo, o sea, sí, muy creativo, pero también como en aspectos como ya en la escultura, en cómo, o sea, cómo sería
algo mejor, ¿me entienden? En este periodo se vio más que todo a Diego Velázquez, sí, a Diego Velázquez y a muchos otros artistas, porque más que todo a él, porque o sea, él en la parte ya expresiva, algo así, ¿me entiendes? Bueno, ya esto sería como el periodo artístico, mejor dicho, la cual es como uno de los más importantes de esto. Y el barroco y el renacimiento eran como lo mismo, pero diferente, ya que el renacimiento hablaba como más las cosas artísticas, las cosas teatrales, y el barroco habla ya de las pinturas, del arte, de las expresiones y eso. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.